Bienvenido, Julio, bienvenido Gracias. a casa. Te extrañamos Sí. y a la vez Sí. agradecemos esa coordinación interina de Eureka. Ay, es verdad. Gracias. Él es el vicecoordinador, yo lo dije aquí, claro. Siguiendo el ejemplo de Julio. Claro, maestro, tú no te pierdes, tú no eres loco, ¿no? Señores, conviene al país ese impulso que está dando el presidente Luis Abinader a la aviación dominicana. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque impacta la economía de la República Dominicana. Porque es un sostén importantísimo para la industria turística que es vital para nosotros. Además, hay mucho que desarrollar, es todo un potencial. Algunos hablan del Hub del Caribe, el Centro de Conexiones del Caribe, que República Dominicana puede convertirse en eso, tal cual Panamá, el Hub de las Américas. Y también el presidente Abinader ha insistido con lograr una mayor competencia, conseguir que bajen la tarifa de los boletos aéreos para aumentar el flujo de pasajeros desde y hacia República Dominicana, incluyendo en este grupo a la comunidad dominicana establecida en diferentes países, que es una deuda que se tiene con esa comunidad. Hasta ahí va bien. Yo creo que las administraciones PLDistas hicieron lo que les correspondía en su momento, que fue lograr recuperar la categoría número 1 para la República Dominicana en los Estados Unidos y crear el marco legal y las instituciones. A este gobierno le ha tocado impulsar las líneas aéreas dominicanas. Hasta ahí todo va muy bien. Pero ¿qué preocupa? Y cuando uno habla con la gente de la industria, es increíble cómo todos coinciden en estas preocupaciones e inquietudes. Pero muchos temen hablar. El argumento que eso le hace daño al país, a la imagen del país, al turismo, a la aviación, pero entendemos que es peor que le haga daño un accidente, que como dicen los propios profesionales de la industria, en la aviación las reglas se escriben no con tinta, sino con sangre. Entonces hay que hablar de esto, porque aparentemente hay muchas informaciones que no le están llegando al presidente Abinader. Una inquietud, ¿hay riesgo de accidentes en líneas aéreas por la falta de supervisión de parte del IDAC? ¿Es cierto que las certificaciones a las líneas dominicanas se están haciendo en tiempo récord, que contrastan con el tiempo que toman en países como Estados Unidos? Y la gente se pregunta, ¿y es que aquí los encargados de esas certificaciones están más preparados y son más eficientes que los que trabajan en lo mismo en los Estados Unidos? Es una pregunta que se hace. Por otro lado, inquietudes que hay. Hay conflicto de interés tomando en cuenta que los hijos de muchos funcionarios del IDAC son empleados de líneas aéreas dominicanas. Andar, diablo. Y sobre esto vamos a precisar, dar ejemplos y presentar los dos enfoques que hay en la industria. En cuanto a la corrupción, ustedes saben, la corrupción la tenemos ahí, muchos seres humanos ahí en la sangre, del ADN, pero no hablemos de dominicanos, ¿no? Esto pasa a nivel internacional. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando ahora algo en República Dominicana. No es exclusivo de un partido. No podemos decir que todos los políticos son corruptos. No, hay algunos políticos corruptos, hay otros muy serios. En el sector privado, que todos los empresarios son corruptos, jamás. Pero hay empresarios corruptos. Entonces, tomando en cuenta esto, la pregunta es, porque dicen, el que paga es el que manda. Y cuando hay empresas con mucho dinero que tienen capacidad de pagar y hay funcionarios con salarios muy deprimidos, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, en el área de la aviación específicamente, están establecidas las medidas, no solamente escritas, sino que se cumplan para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción. Una pregunta que uno se hace. Y creo que es normal que uno se preocupe sobre esto. Otras preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció el asesor internacional Javier Rodríguez? Javier Rodríguez es una autoridad a nivel de aviación en el mundo. En términos internacionales, todos coinciden en que ha sido un lujo para los gobiernos dominicanos contar con un asesor de la calidad de Javier Rodríguez, con una trayectoria impecable, un hombre serio, honesto, íntegro, que estuvo en la Administración Federal de Aviación y luego de retirarse, formó una compañía de asesores. Se enamoró a primera vista, está viniendo al país desde el 2006, tiene cerca de 60 años en la aviación.
renunció recientemente. ¿Por qué? Vamos a ampliar sobre eso. ¿Por qué desvincularon al asesor costarricense Orlando Amariz? ¿Por qué renunció o hicieron renunciar a Julio Camarena, inspector también, que tiene una trayectoria impecable? ¿Por qué nuestras fuentes dicen aquí son los operadores los que mandan? Sobre todo esto vamos a hablar. Vamos con los funcionarios. Los dos enfoques que hay. Hay un enfoque de gente dentro de la industria, gente capacitada y seria. Dice, así como entre los políticos, médicos, abogados, ocurre que cuando el padre se apasiona con un área profesional, contagia al hijo de esto. Entonces es natural que así como hay políticos, Salvador Jorge Blanco, el hijo y el nieto, y entre los abogados, los Castillo, Vincho, entre los médicos se pudieran poner muchísimos ejemplos. Y dice, y hasta en los pilotos, eso en los pilotos es normal. Entonces, el enfoque de este grupo de personas dicen, ¿cuál es el problema? Si Pedro es piloto y trabaja en una agencia gubernamental, ¿cuál es el problema de que Peter, su hijo, que es piloto, cómo se le va a impedir el derecho de trabajar en una línea aérea dominicana? Porque por su trayectoria, su currículum y todo, él puede tener ese puesto. Ese es un enfoque que hay que evaluar. El otro enfoque, hay conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si Peter trabaja en una línea aérea que tuvo un accidente donde murieron 5, 6, 7 personas, una línea aérea dominicana, y a Pedro es que le toca tomar una medida y dice, no, yo no puedo tomar una medida contra la empresa A, ahí trabaja mi hijo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pedro debe inhibirse, aun cuando tiene esa función, no puede actuar en base a los manuales, al procedimiento, a las reglas, a las leyes, porque hay un conflicto de interés. Defiende la empresa donde trabaja su hijo. Entonces, ¿qué hacer? Algunos casos, ya les dije los dos enfoques, ustedes saquen sus conclusiones, pero con esto hay que actuar con transparencia, hablar de estos funcionarios cuyos hijos trabajan en líneas aéreas, pero funcionarios de los cuales depende que se certifique o no una línea aérea, que se inspeccione, que se supervise. Por ejemplo, Pedro Piña es director de normas de vuelo, su hijo era jefe de pilotos de Lidosa y ahora mismo trabaja en Sky High, y su hija trabaja para Arajet, directora legal. El hijo de Cruz Jaques, que es encargado del Departamento de Operaciones de Vuelo, trabaja para Sky High. Entonces, así hay muchos casos. Me dicen, hay como 10 casos o más de hijos y de familiares, mucho más. Esto hay que manejarlo con transparencia. Sí se va a permitir, y en caso de que tengan que tomar una medida, que se inhiba. O no, eso no se permita. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos hijos de pilotos? ¿Dónde van a trabajar si se les impide trabajar en líneas aéreas dominicanas? Entonces, ¿por qué renunció Javier Rodríguez? Como les dije, Javier Rodríguez trabajó con Norge Botello, con José Tomás Pérez, con Alejandro Herrera y ahora con Porchela. Entonces, el periódico Nacional tituló en primera página y luego dedicó una página completa en el interior, el 3 de marzo, este caso. Dice, renuncia de asesor extranjero, revela crisis gerencial del IDAC. 2 días después, el 5 de marzo, el mismo espacio, titular en primera página, una página completa en el interior, dice asesor internacional del IDAC, dice renunció por motivos de salud y que el equipo de 6 asesores que trabajaban con él seguiría con sus tareas. Y publican la carta completa, ahí destaca Javier Rodríguez que el IDAC se había modernizado cerca de un 80% y que todo esto se debía al liderazgo y la visión de cumplimiento de la seguridad operacional de Porchela. Pero el IDAC está moderno desde el 2008. Bueno, Javier, lo dejó José Tomás y Norge Botello y después lo requete orientó el doctor Alejandro Herrera. ¿Que modernizaron qué? ¿El qué? Pero dile que me lo digan a mí. ¿Y cómo? Habló Pedro. Pero dile que me lo digan a mí. ¿Y cómo? Okay. Habló Pedro. No, ellos están tratando de darle continuidad con muchos problemas de eso que tú dices. Entonces, Javier Rodríguez dice que el trabajo lo va a continuar el grupo de 6 asesores con que él contaba, que personas muy calificadas, que han trabajado en oficinas gubernamentales en diferentes países y en organismos internacionales y que proceden de Italia, Costa Rica, El Salvador, Perú y de Estados Unidos y que hablan muy bien el español. Entonces, este asesor con 60 años de experiencia en aviación, viniendo al país desde el 2006 y acompañando a varios gobiernos, cuando este gobierno lo contrata de nuevo es porque ya había mostrado su experiencia
y la calidad de su trabajo con los gobiernos anteriores. ¿Por qué renunció? Él argumenta temas de salud y realmente estuvo hospitalizado. Por eso yo no estoy conversando con él en una entrevista, porque no es justo un hombre que le sube la presión, que hubo que llevarlo a un hospital, de repente estar sazonando eso. Ojalá que más adelante, yo creo que sí, yo tengo la esperanza de que podamos hablar con él más adelante. Le subió la presión, le afectó la salud, el que le impidieran realizar su trabajo. Porque tenemos entendido que a estos 7 asesores le impedían estar presentes en procesos que tienen que ver con la certificación y la inspección de estas líneas aéreas dominicanas. ¿Ocurrió eso? Quizás él lo pueda decir en algún momento, quizás no le quiere hacer daño a la imagen del país que él ama, él como cubano estadounidense. Desde que llega acá se siente como si estuviese en su patria. Él ama la República Dominicana. Y que no argumenten que es por dinero, porque, bueno, ¿para qué invertir todo este dinero si no lo dejaron trabajar finalmente? Pero además, él puede ganar esto y mucho más en cualquier país del mundo, porque su trayectoria es reconocida a nivel internacional. Pero días después de renunciar, desvincularon a un asesor costarricense, Orlando Amariz. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Ustedes ven cuando la gente es muy exigente con el cumplimiento. Lo que dice en este procedimiento, en este manual, se tiene que cumplir. Y lo califican de psicorrígido. Entonces hay amenazas de que hay que sacar a este individuo. Parece que algo así ocurrió. De Julio Camarena, para mí es una incógnita. No he logrado saber qué pasó, si lo hicieron renunciar o qué. Entonces, signos preocupantes, la exclusión de estos 7 asesores en la mayoría de estos procesos. Preocupante, me dicen que ellos habían escrito páginas y páginas de discrepancias entre lo que decían los manuales y lo que se hacía. Por ejemplo, dice, para certificar una línea aérea en Estados Unidos se toma como un año, una línea con 2 aviones, y dice, aquí esto se hace en 2 o 3 meses. Y como decía antes, y es que los profesionales dominicanos tienen más capacidad para hacer esto tan rápidamente. Menos solicitudes. O hay una desesperación. Menos solicitudes. Pueden avanzar el tiempo. Pero hay menos demanda que en Estados Unidos. Me dicen en la industria que no. Lo pueden que aquí hacer. hay una serie de requisitos, lo que pasa es que hay una desesperación porque tú tienes las naves ahí paradas sin poder volar y estás perdiendo dinero. Dice, hay una serie de vuelos que hay que hacer, vuelos de prueba, cerca de 100, y aquí ya como a los 20 vuelos, eso se deja así. Hay que hacer una serie de simulacros, llenar el avión de pasajeros y llevarlos a un hangar completamente cerrado para hacer el simulacro de que es de noche y ver cómo hacen la evacuación, que no se hacía. Hacer vuelos, por ejemplo, nos vamos a Costa Rica, entonces de repente hay una falla mecánica, el aeropuerto de San José está cerrado, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va a hacer de emergencia? Eso no se hacía. En los talleres se encontraban piezas que no podían identificar quién era el fabricante. Era fabricación de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Venezuela, no se sabía. No se podía determinar una pieza, quién la fabricó, quién la distribuyó y quién la vendió. Y que habían piezas que podían estar hasta 50 horas, pero ellos eran flexibles y las usaban mucho más. Entonces concluyó Julio diciendo lo que dije al principio, bien por el presidente Luis Abinader de impulsar la aviación dominicana. Ahora, muy preocupante todas estas inquietudes en cuanto a que no se están haciendo inspecciones. Me dicen que si uno pide inspecciones de los últimos años, no hay manera de que se hagan que se presenten pruebas por el librito. Y que si es verdad que estas certificaciones se hacen en tiempo récord en la República Dominicana. Cambio fuera.